Increíble revelación. Lo que mi ex sogra dijo al verme en el hospital cambió todo en 20 minutos. La luz fría del hospital iluminaba la habitación, y el sonido monótono de los aparatos médicos se mezclaba con el eco de mis pensamientos. La cama estaba demasiado cómoda. Y en ese momento me sentía atrapado entre dos realidades, la del arquitecto que siempre soñé ser, y la del hombre que ha pasado los últimos años entregado incondicionalmente a su familia, abandonando mis propios deseos. Estaba en un limbo extraño, observando cómo la vida fluía sin mí mientras maldecía la ironía de mi situación. Pensaba en mi madre, en los sacrificios que había hecho, en cómo siempre me empujó a ser mejor. ¿Por qué no te aferras a tus sueños, Alejandro? Me decía, y en vez de escucharla, elegí el camino seguro, complaciendo las expectativas que se cernían sobre mí. Sentía que había fallado, que había decepcionado no solo a mi madre, sino también a mi ex esposa, quien siempre esperó más de mí y de mi carrera. Un instante el dolor del accidente se convirtió en un mero susurro frente a la angustia de saber que había traicionado mis aspiraciones más profundas. Todo esto cuando la puerta se abre. Doña Rosa, mi ex suegra, entra, y su presencia me llena de una mezcla de inquietud y dolor. La mujer que alguna vez consideré como una enemiga, ahora parecía un faro en la tormenta de mis pensamientos. Con su mirada analítica, se sentó a mi lado, y en esos momentos de silencio, la culpa me invadió. Tenía la sensación de que su mirada no solo buscaba compasión, sino una oportunidad para sanar viejas heridas. Siempre quise que fueras más, Alejandro, comenzó, su voz resonando en mi conciencia. La vulnerabilidad en su tono me rompió por dentro. Mi abuelo fue un arquitecto talentoso, nunca reconocido, y mi madre, tu yaya, sacrificó todo por nosotros. Todos llevamos en nuestras venas un legado de construcción. No solo de edificios sino Jisui, Us. Entiendo lo que es vivir a la sombra del deber. Yo también lo hice. La conversación me envolvió como un manto cálido, y por primera vez en mucho tiempo sentí que se abría un espacio para mí, un rincón donde podría hallar un sentido de pertenencia. Mis lágrimas comenzaron a deslizarse, no por pena, sino por la mezcla de emociones que se agolpaban en mi pecho, la rabia por el tiempo perdido, la tristeza por lo que nunca fue, y un atisbo de esperanza que se asomaba con cautela. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. ¿Por qué no luchaste más por tus sueños, Alejandro? Su pregunta cortó el aire como un cuchillo. Los recuerdos de mis fracasos pasaban a toda velocidad por mi mente, cada uno empujándome a alejarme del camino que alguna vez soñé. La angustia se intensificó, y en ese momento me quedé atrapado entre el pasado y el futuro incierto. ¿Qué pasaría si nunca volvía a ser el arquitecto que quise? Un sudor frío recorrió mi frente mientras el peso de sus expectativas y mis propias inseguridades apretaban mi pecho. A medida que no encontré respuesta, la tensión se volvió casi insoportable. Ella observaba mi tormento con compasión, pero también con una mezcla de exigencia. Quería que respondiera, que tomara una decisión, que liberara al arquitecto que yacía escondido bajo capas de responsabilidades y decepciones. Un grito interno emergió, y la pregunta rebotó en mi mente como un eco: ¿tendría el coraje de dejar atrás la vida que conocía para abrazar lo desconocido y retomar mis sueños? Cada segundo se volvió un desafío. ¿Qué pasaría si las cosas nunca cambiaran? Las paredes del hospital parecieron encerrar mis sueños y mis temores. Y así,
mientras las lágrimas continuaban surcando mi rostro. Me preguntaba si tendría el valor de reconstruir mi vida, sabiendo que la abrumadora carga de expectativas familiares podía tanto alentar como aplastar. El silencio en la habitación se tornó ensordecedor. Las palabras de doña Rosa reverberaban en mi mente, convirtiéndose en un puñal que atravesaba la oscuridad. La vulnerabilidad de su mensaje, la conexión inesperada que se había formado entre nosotros, desató un torrente de emociones que no sabía manejar. El conflicto interno que llevaba tiempo apilándose en mi pecho empezaba a desbordarse. Y a medida que lo hacía, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Mientras ella permanecía en silencio, observando cada matiz de mis reacciones, tomé un respiro profundo. Tal vez era el momento de confrontar mis miedos. Comencé a analizar mi vida como lo haría con un proyecto de arquitectura. Cada elemento debía ser considerado, cada línea, cada plano. Mi madre se había sacrificado, mi ex esposa había creído en mí. Ahora, doña Rosa parecía ofrecerme una segunda oportunidad. ¿No valía eso un intento más por recuperar lo que me había sido arrebatado? Poco a poco, empecé a proyectar una visión de mi futuro. Veía un espacio donde los ladrillos de mis sueños se alineaban con los de mis miedos. Imaginarme democratizando la arquitectura, diseñando estructuras que transformaran urbanismos. Llenaba mi corazón de esa adrenalina que solo el trabajo creativo puede proporcionar. La idea de reunir comunidades a través del diseño me llevó a un lugar donde mis pasiones no estaban en conflicto con mis responsabilidades. Esa era la manera de honrar no solo mis ambiciones, sino también el legado de mi familia. Doña Rosa, nunca dejé de luchar realmente, me escuché decir, aún incrédulo de que esas palabras hubieran salido de mi boca. Simplemente me perdí en el camino. Pero ahora quiero volver a encontrarme. Las palabras parecen vibrar en el aire como un juramento. Doña Rosa sonrió, una expresión que transmitía tanto alivio como orgullo. Era como si aquel pequeño ascenso a la luz abriría caminos que antes me parecían inalcanzables. La habitación del hospital, antes tan fría y opresiva, comenzaba a transformarse en un espacio de renacimiento. La decisión de iniciar un nuevo capítulo en mi vida crecía en mí, la idea de volver a la escuela. De tomar cursos sobre sostenibilidad y diseño comunitario, se sentía más cercana que nunca. A partir de ese instante, fui consciente de que cada acción podría mitigar los fracasos pasados y catapultarme hacia un futuro que aún no había explorado. Sin embargo, la sutil presión de la realidad volvió a envolverme. A pesar de la claridad relativa que había situado en mi mente, me asaltaba la duda: ¿cómo reaccionarían los demás, mi familia y, en particular, mi ex esposa? ¿Estaría yo listo para enfrentar sus expectativas y la posible decepción por no ser siempre el hijo o el exmarido perfecto? Esa tensión era un recordatorio constante de que cada decisión tendría sus consecuencias. Y el miedo a lo desconocido comenzaba a enredarse con la emoción de lo que podría ser mi nuevo comienzo. Entre pensamientos y planes, un estruendo externo rompió mi burbuja de determinación. Un grupo de enfermeras conversaba enérgicamente en el pasillo. Sus risas y voces, que indicaban una normalidad ajena a mi dolor, me hicieron cuestionar nuevamente el estatus de mi propia vida. Todo lo que anhelaba se sentía a la vez tan cerca y tan lejos. ¿Podría tener la fuerza necesaria para afrontar las críticas que vendrían, la incertidumbre de un camino lleno de obstáculos? Las respuestas aún eran esquivas. Las sombras de mis inseguridades empezaban a despejarse. Pero algo dentro de mí sabía que había llegado el momento de actuar. La pregunta era, ¿estaba realmente preparado para dar el primer paso? La lucha estaba lejos de terminar, y como un eco persistente. La voz de doña Rosa resonaba en mi cabeza. La verdadera construcción comienza en el interior, con ese pensamiento en mente. Decidí que era hora de dar una señal a mi corazón insatisfecho. Mientras las luces del hospital titilaban suavemente, me prometí que este sería el comienzo de mi viaje hacia la autenticidad.
¿Podría realmente enfrentar a los que alguna vez temí alzar mi voz por lo que merecía? Esa era la pregunta que resonaba en mis pensamientos, mientras la incertidumbre, ahora acompañada de una nueva resolución, se apoderaba de mí. El aire en el hospital se sentía pesado, como si cada aliento que tomaba estuviera impregnado de las dudas que aún me atormentaban. Miriam, mi ex esposa, había sido un pilar en mi vida. Al cerrar los ojos, podía recordar cómo su risa iluminaba mis días, apartando las nubes grises que solía arrastrar. Ahora, enfrentaba el futuro sin su apoyo y el miedo a su decepción era palpable. Cuando logré salir de la habitación, el eco de las risas de las enfermeras se desvaneció, y me encontré en un pasillo desierto. Cada paso era un reto, como atravesar un terreno hostil donde mis pensamientos se debatían entre la claridad del propósito y la sombra del abandono. Estaba decidido a hablar con Miriam sobre mis deseos y mis planes, pero el nerviosismo me atacaba como un puñal. Cómo explicarle el vacío que había sentido, cómo transmitirle que, después de toda la tormenta, había encontrado una razón para levantarme de nuevo. Mientras me acercaba a la sala de espera, noté las pequeñas cosas que había pasado por alto durante tanto tiempo, la manera en que una planta en una esquina crecía hacia la luz, la melodía de una sonda que marcaba el paso del tiempo. Quizás había aprendido a ignorar los matices y detalles de mi vida, esos que deben construirse lenta y minuciosamente, como una arquitectura precisa. Primero, decidí buscar mis notas. Había comenzado a esbozar ideas durante mi convalecencia, trazando líneas que interrumpían el vacío en el que me había sumido. Cada boceto era un grito de vida, una reafirmación de que todavía había algo por reconstruir. Mientras buscaba con fervor en mi pequeño cuaderno de esquís, mis manos temblaban. Esa tensión interna se transformó en un espacio fértil para el crecimiento. Ya no me sentía perdido. Estaba encontrando mis rumbos. Finalmente, entré en la sala de espera y la vi. Miriam estaba sentada al borde de una silla, con la vista perdida en un rincón, como si ese lugar contuviera todas las respuestas que estaba buscando. En ese instante, supe que debía dejar de ser un epílogo de mi propia historia y convertirme en el autor. Miriam, dije, con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Estás bien?, preguntó, con una mezcla de preocupación y alivio. Ya no era el hombre que había sido. Había una electricidad en el aire, un cambio palpable entre nosotros. Sentí que debía abrirme, contarle lo que había experimentado, cada angustia y cada momento de revelación. Todo ha cambiado para mí. He decidido luchar no solo por mí, sino por lo que realmente deseo hacer. Quiero volver a la universidad, explorar formas de diseñar espacios que conecten a las personas. Estoy listo para redimir aquellos años perdidos, expresé, con el corazón palpitante, midiendo cada palabra como un arquitecto en plena fase de construcción. El silencio se apoderó del instante, creando una atmósfera que parecía contener tanto amor como incertidumbre. Ella estudió mi rostro, probablemente buscando vestigios del hombre que alguna vez había conocido. «Eso es increíble», murmuró, su voz entrecortada. «Pero, ¿y si fallas de nuevo?». Aquel cuestionamiento no era un reproche, sino un reflejo de las preocupaciones que me habían acosado. Necesito enfrentar esos miedos, hacerlo por mí, y espero que, de alguna forma, entiendas que esto también es por nosotros. Mi búsqueda de autenticidad será mi mayor triunfo, respondí, sintiendo que cada palabra limpiaba las huellas de la culpa que me habían perseguido. Miriam parecía pensativa, y cada segundo que pasaba alimentaba la expectativa en el aire. Sin embargo, una nueva pregunta se asomó en mi mente. ¿Sería este el momento de abordar el conflicto entre mis sueños y mis verdaderas responsabilidades? La decisión había sido liberadora, pero también cargada de incertidumbre. Ambos estábamos al borde del abismo, contemplando un nuevo horizonte. Al mirar en sus ojos, vi una mezcla de esperanza y temor. ¿Sería capaz de recibir mis cambios?
Vamos a necesitar hablar más, dijo al fin, tras un tenso silencio. Sus palabras me llenaron de un nuevo aliento, un pequeño indicio de que mi camino hacia la autenticidad podría estar más cerca de lo que pensé. En ese instante, una nueva pregunta surgió en mi mente. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar un pasado que aún me ataba? Mientras miraba hacia un futuro que prometía libertad. El sonido de las máquinas y el murmullo de las conversaciones en la sala de espera se disiparon en el trasfondo mientras mi mente giraba vertiginosamente. Alrededor de la revelación que acababa de hacer, la incertidumbre que nos envolvía era palpable. El peso de las expectativas y miedos nos mantenía anclados al suelo, como obstáculos invisibles que debíamos sortear para avanzar. ¿Realmente crees que puedes hacerlo?, repitió Miriam. Su mirada penetrante se mezclaba con un rayo de esperanza, pero una sombra de duda persistía en su voz. No podía culparla. La vida nos había enseñado a ambos que los sueños, incluso los más válidos, pueden verse frustrados por el miedo y la falta de confianza. Pero en ese mismo instante, otra parte de mí se despertaba, dispuesta a desafiar las limitaciones que me había impuesto. Sí, respondí con más convicción de la que sentía. No quiero ser el hombre que se queda esperando a que las cosas sucedan. Estoy listo para construir mi futuro, y si tengo que hacerlo solo, lo haré. Las palabras me resguardaban como una armadura. Con cada sí, sentía que estaba construyendo la base de algo más grande. No solo se trataba de reencontrarme con mi pasión por el diseño, sino de reconectar con la parte de mí que había estado inactiva. Miriam suspiró, y con un gesto de su mano, me instó a seguir. Eso es un gran paso. Pero el camino no será fácil y siempre habrá dudas. ¿Estás dispuesto a enfrentarlas? Asentí, sintiendo que estaba en punto de inflexión. Había pasado tanto tiempo dejando que la inseguridad dictara mi vida, y ahora había una chispa dentro de mí que exigía ser atendida. La claridad que había encontrado, no solo en mis planes, sino también en mis emociones, me forzaba a confrontar mis verdades. Sin embargo, la sola idea de volver a la universidad era como lanzarse al vacío. Mientras hablábamos, la figura de mi suegra cruzó la puerta de la sala. Su mirada, en un primer momento de sorpresa, se tornó contemplativa. Ella siempre había sido un pilar en mi vida, aunque no de la forma que más hubiera deseado. Su sabiduría a menudo había desafiado mis propios límites, y eso al mismo tiempo me daba confianza y temor. ¿Cómo estás, querido?, preguntó, acercándose a mí con una mezcla de ternura y curiosidad. Estoy mejor. Intentando dar un nuevo rumbo a mi vida, respondí, sin saber que su próxima pregunta podría cambiar el curso de mis planes. Eso se nota, pero te advierto que los grandes cambios requieren sacrificios aún mayores, dijo, como si leyera mis pensamientos. Te lo digo porque yo misma enfrenté ese desafío hace muchos años. Pero si hay algo que he aprendido es que no es solo la dirección lo que se necesita, sino la pasión que impulsa ese camino. Las palabras de mi suegra resonaron en una parte del alma que había estado dormida, pasando de un simple sí a una aceptación profunda de que cada paso debía ser impulsado por un deseo genuino. Reconocí que el papel de los demás en mi vida era crucial, pero que al final, la responsabilidad recaía sobre mí. Mientras compartíamos ese momento, empecé a vislumbrar un futuro que no solo depende de las decisiones de aquellos a mi alrededor, sino también de tu pasión innata. Sin embargo, esto me dejó una pregunta candente en mente. ¿Realmente podría reconciliarme con la versión de mí mismo que había estado tan perdida y, a la vez, ser un digno ejemplo de los sacrificios necesarios? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero comenzaba a darme cuenta que la lucha por mi autenticidad iba a ser más compleja de lo que me había imaginado. Lo más inquietante surgió al pensar en cómo mi búsqueda de autenticidad podría no solo afectar mi vida, sino también las vidas de quienes más amaba. Mientras mis pensamientos divagaban de nuevo hacia el pasado, surgieron viejos miedos y la pregunta final cruzó como un rayo en mi mente. ¿Sería capaz de enfrentar cada doloroso recuerdo que intentaba dejar atrás?
El aire en la sala se volvió más denso mientras el eco de las palabras de Misua retumbaba en mi mente. Los grandes cambios requieren sacrificios aún mayores. Cada sí que había pronunciado hasta ahora, cada paso que soñaba en mi nueva vida, parecía desvanecerse ante la realidad que se avecinaba. La determinación que había conseguido reunir comenzaba a debilitarse. ¿Qué sacrificios debería hacer? Si Auguste, mi mejor amigo, fue un ejemplo del costo de intentar ser uno mismo, quizás mi camino no sería distinto. Lo recordé luchando por hacer su propio emprendimiento, solo para perder amistad y estabilidad en el proceso, dejando de lado el deseo más puro por el miedo a la soledad y a la falta de éxito. Sabía que a veces las decisiones más difíciles eran las que marcaban la diferencia, pero ¿estaba yo preparado para eso? Me despedí de Miriam, y la miré con intención, como si al hacerlo pudiera inyectarle alguna de mi recién descubierta convicción. Pero cuando la puerta se cerró tras ella, el eco de su voz seguía resonando en mi mente. Estaba realmente listo para enfrentar los sacrificios que vendrían. Salí al pasillo del hospital, buscando despejar mis pensamientos. Las luces frías y el olor a desinfectante se mezclaban en una sensación de irrealidad. Caminé sin rumbo, pero cada paso me acercaba más al encuentro con mis propios temores. Entonces, me encontré frente al mural de la universidad donde había soñado con estudiar diseño años atrás. El presente se sintió frágil al lado de un pasado dispuesto a atrapar mis ansias. De repente, una sensación de urgencia me obligó a volver mis pasos. Llamé a Auguste. Estaba claro que necesitaba su perspectiva, su voz de aliento. Conversar con él siempre había sido un bálsamo para mis tormentos, y quizás esta vez no sería diferente. Mientras aguardaba su respuesta, una idea clara empezó a tomar forma en mi mente. Si los sacrificios eran cruciales, entonces debía definir cuáles eran realmente necesarios para mí, qué era lo que estaba dispuesto a perder. Para esto, necesitaba un plan, un enfoque. Pero esa claridad tenía que ir acompañada de una persistencia radical en mis convicciones y verdaderos deseos. No bastaba simplemente con querer diseñar. Había que ir más allá, intentar sumergirme por completo en esa búsqueda. Finalmente, Auguste contestó. Su voz familiar resonó en mi oído. ¿Qué pasa, amigo? Le hablé del cambio que estaba buscando, de lo que significaba para mí retomar mis estudios. Su respuesta fue un aliento fresco y honesto. Hablamos de mis miedos, de sus propios fracasos y de cómo había ido construyendo sus éxitos. Cada testimonio de su vida me llenaba de una esperanza tenaz. Hacia el final de nuestra conversación, Auguste disparó una idea que se clavó en mi mente. No dejes que el miedo a perder lo que tienes enfríe el deseo de alcanzar lo que realmente quieres. Un resplandor de determinación me atravesó. Esperar a que las cosas se pusieran en su lugar no era lo que quería. En lugar de eso, debía ser el arquitecto de mi transformación. Construir mis cimientos con el conocimiento y el autocrecimiento. Consolidar lo aprendido, y quizás enfrentar las partes oscuras de mi pasado que aún temía. Decidí dar el primer pequeño paso, buscar información sobre los programas de diseño que podía retomar. Internet se convirtió en un faro. Las posibilidades empezaron a abrirse como un horizonte inexplorado, pero cada clic desencadenaba nuevas preguntas. ¿Cómo financiarlo? ¿Qué dirían los demás? Y lo más inquietante, ¿superaría los retos que vendrían? Aunque había una incomodidad latente en mis decisiones, cada duda empujaba mi curiosidad hacia adelante. Sabía que era solo el principio de una travesía que me llevaría a enfrentar no solo mis aspiraciones profesionales, sino también mis conflictos internos más vehementes. El tiempo se detuvo cuando una idea surgió con fuerza en mi mente. Quizás haber dejado de lado mi pasado no era la clave, sino aprender a fusionarlo con el futuro. Pero antes de sumergirme en esto, me asaltó una pregunta inquietante. El costo de reencontrarme con mi pasado sería más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. El camino se tornaba cada vez más incierto, pero había un fuego en mi interior que no podía ignorar.
¿Podría usar el dolor de mis recuerdos como una herramienta para el crecimiento? Mientras cada día se convertía en una batalla, llegaba el momento de hacer frente a lo que había dejado en el olvido. La lucha por ser auténtico apenas comenzaba. La búsqueda de respuestas se convirtió en un torbellino de emociones. Tras colapsar en mi mente las palabras de Auguste, decidí que el miedo no podía ser el timón de mi vida. Me sentía como un navegante a la deriva, donde el viento de la incertidumbre me había llevado lejos del rumbo que una vez había trazado. Cada segundo se volvía cada vez más pesado y me empujaba a la siguiente decisión. Al llegar a casa, el silencio me envolvió. La luz tenue del atardecer se filtraba a través de las cortinas, iluminando el espacio con una calidez que parecía burlarse de la tormenta emocional que arrasaba en mi interior. Me senté frente a mi computadora, el centro de mis aspiraciones, y abrí una hoja en blanco. El cursor parpadeaba, pero mi mente estaba igual de vacía. Reflexionar sobre los sacrificios que estaba dispuesto a hacer se convirtió en un ejercicio crucial. Comencé a escribir: ¿qué estoy dispuesto a perder? ¿Qué necesito ganar? Con cada palabra, los temores y aspiraciones comenzaron a delinearse. Hacer una lista me permitió enfrentar mis propios demonios. Recordar las voces críticas y las expectativas de los demás me hizo surgir un extraño sentido de claridad. Fui consciente de que la mayor resistencia provenía de mí mismo, del miedo a ser juzgado, a no ser lo suficientemente bueno. Cada línea que escribía era una especie de catarsis. Una liberación del peso que durante tanto tiempo había llevado sobre mis hombros. Los sacrificios se delinearon en mi hoja: tiempo, estabilidad económica, incluso relaciones que quizás consideraba preciosas. Pero mientras reflexionaba sobre ellos, una revelación inquietante creció en mí. Lo que verdaderamente deseaba no era solo retomar mis estudios en diseño. Deseaba reconstruir mi identidad, aquella que había dejado caer en el camino. Estaba dispuesto a renunciar a esa imagen de conformidad que había creado para mí mismo. La convicción se apoderaba cada vez más de mí. El primer paso hacia la transformación sería el más difícil, y en ese instante decidí darlo. Sin pensarlo mucho, llamé a enero a la universidad. Les pedí información sobre la inscripción tardía. En mi voz, sentí un temblor de nerviosismo, uno que jamás había experimentado al tomar una decisión. Me presenté y expresé mi interés con entusiasmo genuino. La mujer al teléfono me habló del proceso, y aunque en cada frase que pronunciaba sentía el peso del pasado, la conexión se intensificaba. Me estaban abriendo la puerta a una nueva realidad. Mientras la conversación avanzaba, un pensamiento inquietante surgió en mí. Al invitarlos a mi vida nuevamente, estarían permitiendo que viejos miedos resurgieran. Sin embargo, esta vez los enfrentaría de frente, con la determinación de no permitir que pudieran definir quién era. Al colgar, una mezcla de alivio y ansiedad se instaló en mi pecho. Había tomado una decisión, pero el camino no sería fácil. ¿Cómo balancearía mis responsabilidades cotidianas y el compromiso académico? Con esos interrogantes, comencé a trazar una rutina que acomodaba mis días. No sin dudas. Cada pequeño ajuste se convertía en una nueva confrontación con el entorno que había elegido durante tanto tiempo. Cuando miraba al espejo cada mañana, el reflejo me devolvía un rostro lleno de dudas, pero en el fondo, empezaba a vislumbrar una chispa de determinación renaciente. Algunos días, el miedo amenazaba e incluso pensaba en rendirme, pero los recuerdos de Auguste y las enseñanzas de su trayecto me instigaban a seguir adelante. Era esencial recordar que el sacrificio que estaba dispuesto a hacer en ese momento era la semilla de la revolución personal, que estaba deseando cultivar. Mientras se acercaba el día de la inscripción, la inquietud florecía. Esa noche, la ansiedad me mantuvo despierto, revolviendo y desmenuzando mis pensamientos. La pregunta persistía: ¿podría realmente manejar los sacrificios que iba a enfrentar y salir a flote? La incertidumbre jugaba conmigo, pero sentía la necesidad de desafiarla. Mientras pensaba en lo que podía estar por venir,
El futuro emergía como una hoja en blanco, y renacer en él podía resultar aterrador. Pero una voz resonaba insistentemente en mi mente: el verdadero sacrificio es no intentarlo. Era hora de enfrentar mis propios límites y trazar el siguiente capítulo de mi vida. Sin embargo, esa madrugada, después de revelaciones que me convocaban a la acción, una inquietante noticia me llegó. La sucesión de acontecimientos daría un vuelco drástico en mi vida. ¿Estaría verdaderamente preparado para lo que estaba por venir? La mañana del registro llegó con un aire de tensión palpable. Me desperté con el corazón agitado, consciente del nuevo camino que estaba por iniciarse. En mis manos, la hoja con los compromisos que había escrito en aquellos momentos de introspección parecía pesar más que nunca, como si realmente representara todas mis decisiones. La rutina del día anterior había sido solo el primer ensayo para lo que se avecinaba. Al mirar a mi alrededor, el cuarto me parecía distinto, casi extraño. Era como si todo lo que había asumido como un entorno cómodo se convirtiera en un espacio lleno de posibilidades, pero también de restricciones. Las paredes parecían susurrar las expectativas no cumplidas de mi pasado. Era el momento de enfrentar mis propios estigmas. Y cada sombra que se proyectaba en la habitación traía consigo un eco de mis inseguridades. Mientras me vestía, cada prenda que elegía parecía actuar como una armadura. Por un lado, el abrigo de la seguridad que había abrazado desde hace tiempo, y por otro, el deseo de mostrar al mundo un nuevo yo. Un yo más audaz que se atrevía a perseguir sus sueños. La lucha interna se volvía más intensa, a medida que calzaba los zapatos que habían sido testigos de tantas decisiones erróneas. La universidad no era solo un lugar de estudio. Era un campo de batalla donde mis fantasmas podían resurgir. Al navegar por los pasillos, mis pensamientos estaban en conflicto. ¿Qué dirán mis antiguos compañeros? ¿Seré capaz de lidiar con su juicio? Pero luego recordé las palabras de Auguste: no importa lo que piensen, lo que importa es tu propio viaje. Eso se convertía en un mantra que intentaba grabar en mi mente mientras avanzaba. Al llegar a la oficina de inscripciones, me detuve un instante para tomar aire. Dentro de mí se batían sentimientos de angustia, pero cada latido del corazón recordaba la promesa que me había hecho: no dejar que el miedo me detuviese. La recepcionista me saludó con una sonrisa, y aunque parezca simple, esa calidez me dio la fuerza para avanzar. Me presenté con firmeza a pesar de la voz temblorosa que emergía a veces. «Estoy aquí para inscribirme», dije, proyectando una confianza que a menudo no sentía. A medida que conversábamos sobre los detalles, el nerviosismo que había sentido durante semanas empezaba a disiparse. El simple hecho de estar allí, de dar ese paso, comenzaba a dibujar una nueva narrativa en mi mente. Aún así, el camino no estaba libre de baches. Mientras completaba aquellos formularios, una parte de mí seguía cuestionando cada decisión. Las dudas me acometían a medida que pensaba en las actividades extra que tenía que comprometerme a hacer, situaciones que podría haber evitado en el pasado. ¿Qué haría si fracasaba? Si todo se venía abajo nuevamente. Finalmente, el proceso concluyó. Una mezcla de alivio y temor me invadió. Había cumplido con un primer hito, pero sabía en mi interior que la batalla apenas comenzaba. La vida académica traía consigo no solo el aprendizaje, sino el deber de superar los fracasos antiguos y promover un crecimiento personal radical. A medida que me alejaba de la oficina, el sentimiento de liberación se mezclaba con el peso de la responsabilidad. La promesa de un nuevo inicio desbordaba en cada esquina de mi mente. Pero en medio de la euforia, una llamada interrumpió mis pensamientos. Era mi ex sogra, quien había sido una figura tan significativa en mi vida. Me sentí reticente al contestar, pero la intriga me llevó a hacerlo. «Hola, necesito hablar contigo», comenzó. Su tono era grave y las palabras que siguieron se dibujaron como sombras amenazantes en el horizonte de mi nuevo comienzo. Mi corazón se retorció al pensar que lo que acababa de lograr
podría verse amenazado. Lo que tengo que decirte puede cambiarlo todo. La incertidumbre se apoderó de mí, la sensación de que el rumbo que había trazado podría desmoronarse al instante era abrumadora. ¿Qué sería tan crucial que pudiera alterar el nuevo capítulo que me esforzaba por escribir? Una nueva revelación estaba en la puerta, y no podía escapar del eco de su declaración. La voz Jimmy Saga resonó en mis oídos, como un eco de un pasado que creía haber dejado atrás. Sus palabras parecían esperar, cargadas de un significado que no lograba descifrar. El laberinto de mi mente se llenó de interrogantes. ¿Qué podría ser tan urgente como para interrumpir mi nuevo comienzo? ¿Qué pasa? Logré preguntar, tratando de mantener la calma, aunque cada sílaba parecía vibrar con ansiedad. Es sobre tu hijo, comenzó, y mi pecho se apretó de inmediato. Aunque la relación había tenido sus altibajos, el amor por mi hijo siempre había sido un punto de unión. En mi mente se violentaron imágenes de momentos pasados, recuerdos que me hicieron cuestionar mi papel como madre. Hay algo que necesitas saber sobre su comportamiento en la escuela. Una mezcla de preocupación y miedo se instaló en mi estómago. Mientras ella continuaba, cada palabra calibraba mi estado emocional. Todo lo que había estado trabajando, cada decisión valiente, ahora se teñía de una nueva realidad que amenazaba con deslizarse por la rendija de la inseguridad. Quizás pensaba que estaba empezando de cero, pero estaba realmente segura de poder manejar una montaña rusa de emociones, esta vez juntas. La conversación se tornó en una bola de nervios. Ella, con una voz firme pero preocupada, explicó problemas de conducta no solo en el aula, sino también en casa. Sus palabras se sentenciaban como juicios que no estaba lista para recibir. Siento que no estás presente para él. Tal vez si estuvieras más involucrada, no sucederían estas cosas, dijo. Cada acusación resonaba como un tambor en mi mente. ¿Acaso mi esfuerzo por reiniciar mi vida se traducía en abandono? Me cuestioné si yo misma era parte del problema que intentaba solucionar. La lucha que había comenzado con mi inscripción en la universidad ahora se expandía hacia mi rol como madre. Mientras la conversación avanzaba, una inquietud emergía. ¿Podía dar un paso hacia adelante mientras se enfrentaba a esta nueva realidad? En ese instante, comprendí que no debía ver la llegada de nuevos retos como obstáculos, sino como oportunidades para el crecimiento. Colgué el teléfono con un sabor amargo en el corazón. Lo que sentía era una ola de aprendizaje inesperado. Debía actuar, y rápido, no podía quedarme paralizada por la culpa. Ahora era momento de tomar decisiones y respuestas. Sabía que la universidad me daría herramientas, pero necesitaba aprender a aplicar sus lecciones no solo en lo académico. Al salir del edificio, el aire fresco me golpeó la cara como un recordatorio de que el tiempo no se detendría. Mi mente comenzaba a armarse con una estrategia que requería más que simples compromisos académicos. Me sentía como una guerrera en un campo de batalla, enfocada en proteger lo que más amo. Caminé hacia el campus, valorando cómo cada paso podía hacer eco en mi vida. Sería un desafío, pero decidí priorizarme a mí misma primero para poder estar presente para mi hijo. Si quiero ser un buen modelo a seguir, debo mostrarle cómo se lucha, me dije. Con el corazón rebosante de determinación, vislumbré una nueva etapa en mi vida. Iba a ser más que una estudiante. Sería una madre activa, dispuesta a enfrentar los miedos que surgieran en el camino. Necesitaba aprender a equilibrar tanto la vida académica como ser jugadora en la vida de mi hijo. Sin embargo, el camino a seguir no estaba pavimentado aún. ¿Cómo podría hacer el cambio sin perderme en el proceso? Esa pregunta atormentaba mis pensamientos mientras me acercaba a la primera clase de mi nuevo comienzo. Entonces, entre ese torbellino de dudas, un rostro familiar aparecía de repente en la distancia. Era Ogaz, mirándome intensamente, justo en el momento en que intentaba dar mis primeros pasos hacia un horizonte incierto. Compartiendo esos instantes significativos,
sentí que algo dentro de mí reclamaría atención. Y con eso, sabía que pronto me enfrentara a una revelación crucial que podría cambiarlo todo, de nuevo. ¿Qué decidiría esta vez? Auguste se acercó, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. La energía a su alrededor era palpable, como si pudiera absorber mis luchas y transformarlas en algo denso y tangible. Pero, a pesar del peso de la conversación que acababa de tener, sentí una chispa de esperanza al verlo. «Hola, necesitas hablar», dijo, aún a una distancia que denotaba respeto y espacio. Su tono suave y comprensivo me empujó a expresar lo que llevaba en el pecho. «Por favor, acompáñame», respondí, guiándolo hacia un área más tranquila del campus. Un rincón que se sentía aislado del bullicio que invadía el ambiente académico. Era como un oasis que brindaba el refugio que anhelaba en ese momento. Me senté, y como si el aire fuera un imán, mis pensamientos comenzaron a desprenderse uno tras otro. Tuve una conversación sobre mi hijo, empecé, mientras las palabras se deslizaron con dificultad. Hablé sobre las quejas de la escuela, sobre el mensaje devastador de mi ex-sogra, y cómo sentía que toda mi lucha por reiniciar mi vida estaba en peligro de desmoronarse. A cada momento el remordimiento crecía, enredándose con mi nuevo compromiso de ser una madre presente. «Pero eso no te define», interrumpió Auguste, su mirada intensa me atravesaba, como una inyección de energía pura. «Eres más que el eco de lo que otros piensen sobre ti. Ser madre es un viaje de aprendizaje, no una regla de matemáticas que siempre da el mismo resultado». Sus palabras resonaron en mí, ahí estaba, un espejo reflejando no solo mis llenos y vacíos, sino la capacidad de transformar mis experiencias en lecciones valiosas. Era deber mío encontrar el equilibrio entre mi vida personal y el camino que elegía hacia lo académico. Las preguntas, en vez de ser un lastre, se empezaban a convertir en ventanas hacia la reflexión y, tal vez, la respuesta. Pero, ¿cómo puedo manejarlo? ¿Qué pasa si me vuelvo a equivocar? Casi supliqué mis miedos parseando cada palabra. Lo miraba con la esperanza de que su respuesta pudiera ofrecerme un faro en mi confusión. Te enfrentas al miedo no quedándote en la zona de confort. Cada decisión, por pequeña que parezca, se convierte en un ladrillo en el camino que edificas. Escucha a tu hijo, involúcrate de forma que pueda sentirse valorado. Las pequeñas acciones cotidianas pueden hacer la diferencia, sugirió. Mientras sus consejos resonaban en mí, una idea se empezaba a formar. Quizás no había necesidad de una solución mágica. El verdadero desafío estaba en la forma en que interactuamos con nuestros seres queridos. En los detalles que a menudo pasamos por alto. Haré eso. Hablaré con él esta misma noche, respondí, sintiendo que esta conversación no solo era un rescate para mí, sino también una oportunidad de fortalecer el vínculo con mi hijo. Auguste sonrió, su rostro iluminándose con un orgullo que consideraba inmerecido. La conversación fluyó hacia otros temas, pero siempre regresaba a la importancia de ser proactiva en vez de reactiva. Pronto, entendí que llegar a ser la madre que mi hijo necesitaba y la estudiante que yo deseaba ser no eran metas contradictorias, sino complementarias. Al finalizar el día, con el sol ocultándose tras los edificios del campus, una onda de determinación me llenó. Iba a asumir el desafío de equilibrar ambas vidas. La respuesta había surgido en medio de la incertidumbre, como una ostra creando una perla en la adversidad. Sin embargo, mientras caminaba hacia casa, el eco de la conversación con Auguste reverberaba en mi mente, empujándome a cuestionar más. ¿Estaría realmente lista para ser vulnerable ante las necesidades de un niño que necesitaba mi guía y atención? Sin embargo, un mensaje de la escuela apareció en mi teléfono. Con cada vibración, una ola de ansiedad emergía, cuestionando toda la fortaleza que pensaba haber encontrado. Una decisión se asomaba a la distancia, mientras el resplandor de las luces de la ciudad parecía titilar en respuesta a mis ansias. ¿Sería capaz esta vez de enfrentar el temor a la cercanía,
permitiendo que mi hijo me mostrara a mí también el camino? El sol se asomaba tímidamente por la ventana, iluminando el pequeño estudio donde había pasado muchas noches planeando mi regreso a la arquitectura. La luz matutina me recordaba que cada día era una nueva oportunidad para construir. Había pasado semanas desde que tomé la decisión de reintegrarme a la universidad y, aunque los desafíos se habían acumulado, la motivación que una vez me había impulsado a seguir mis sueños volvió a encenderse con fuerza. El último mes fue, sin duda, el más transformador de mi vida. La integración de mis estudios con mis diversas responsabilidades como padre había sido un desafío, pero no uno insuperable. Había creado un calendario que equilibraba los tiempos de estudio y los momentos que pasaba con mi hijo, caminando juntos tras un balón de fútbol o ayudándolo con la tarea en casa. La educación se volvía, de alguna manera, un vínculo entre nosotros. Cada día que pasaba, sentía como si ambos llegáramos a un nuevo nivel de entendimiento y conexión. Mi hijo, Leo, había cambiado también. Se notaba su entusiasmo por contarme sobre su día en la escuela. Las preocupaciones iniciales que había sentido acerca de su comportamiento se desvanecieron mientras veía que florecía en un ambiente más abierto, donde la comunicación fluía libremente. Les comento a sus maestros cómo había respondido a su participación activa en clase, mientras que yo marcaba cada uno de sus logros en mi mente. Tal vez lo que había percibido como culpa al principio sería la llave que nos ayudara a construir juntos un puente hacia el futuro. Un día tras otro, me adentraba más en mis clases de diseño, redescubriendo mi pasión por la arquitectura. Las mesas de trabajo, las maquetas, los planos que antes había soñado crear comenzaban a tomar forma nuevamente. Aprendí no solo sobre técnicas constructivas, sino que entendí el poder del diseño. La forma en que los espacios pueden conectar a las personas, al igual que había aprendido a conectar con mi hijo. Mis profesores empezaron a notar mi progreso, el espíritu renovado con el que participaba en cada lección, cada crítica, cada taller. Un día, mientras repasaba un proyecto de una vivienda comunitaria, uno de ellos se acercó y me preguntó si quería presentar mi trabajo en un concurso estratégico que promovía la innovación arquitectónica. La duda inicial que me asaltó me recordó el miedo que alguna vez había dejado que dominara mi vida. Sin embargo, después de reflexionar sobre mis logros recientes, decidí aceptar el reto. ¿Por qué no demostrar que era capaz de construir una nueva realidad? Preparar la presentación se convirtió en una de las experiencias más reveladoras. Pasé horas investigando, diseñando y perfeccionando mis ideas, transformando un concepto difuso en un proyecto tangible. Cada línea que dibujaba, cada argumentación que añadía a mis diapositivas, resonaba con el eco de las conversaciones que había tenido con doña Rosa y Ogast. Sentí como si todo lo que había pasado, cada duda, cada fracaso, se resumía en ese momento. La noche del concurso llegó. Comencé a sentir el nudo en el estómago mientras me dirigía hacia el escenario. Miré a la audiencia y noté la diversidad de personas. No había competidores, solo sueños encarnados en la ausencia de juicio. Comencé a hablar, a desplegar mis ideas y mi visión para transformar una comunidad a través del diseño. Mi voz se mantenía firme y, al mirar al público, noté la atención que mis palabras generaban. Era una conexión palpable, una forma de compartir mi pasión que me llevó a olvidar por completo mis temores. Cuando finalicé, la ovación resonó en el auditorio. Me di cuenta de que había más que palabras en ese momento. Había reconexión, crecimiento y la validación de un sueño que resurgía con más fuerza que nunca. Mi corazón latía con fuerza, un latido impulsado no solo por el reconocimiento, sino por la satisfacción de haber podido enfrentar mis propios límites. Días después, recibí una noticia que cambiaría mi vida. Mi propuesta fue seleccionada no solo para el primer lugar del concurso, sino que también me otorgaron una beca para continuar mis estudios en diseño sostenible.
La sensación que me inundó fue indescriptible. Mi esfuerzo estaba siendo recompensado, no solo en forma de títulos o premios, sino en forma de un futuro que se comenzaba a iluminar con posibilidades infinitas. Sin embargo, lo más importante fue comunicarle a Leo mi triunfo. Lo hice en la noche, mientras cenábamos juntos. Sus ojos brillaron cuando le conté sobre mis logros. Y la sonrisa que se dibujó en su rostro fue el reconocimiento que significaba más para mí que cualquier otro. Su abrazo era un testimonio de cómo nuestras vidas habían comenzado a tomar un nuevo rumbo. En ese instante, supe que había construido más que un futuro arquitectónico, había edificado una relación fuerte con mi hijo. Un cimiento de amor y comprensión que nos impulsaría hacia el futuro. Había logrado no solo retomar mis sueños, sino también reconectar con la parte de mí que había estado ausente. Esta etapa de mi vida no fue solo un retorno a la arquitectura, sino un viaje hacia la autenticidad. Fue un proceso de reconstrucción personal, de reverdecer sueños perdidos y de unir conexiones que antes parecían imposibles. La vida me había llevado a un lugar de incertidumbre. Pero esos desafíos habían forjado la base sobre la cual ahora me encontraba de pie. La familia, las metas personales y el crecimiento académico no eran mundos separados, sino ladrillos que, al ser colocados juntos, crean una obra maestra. Ahora estaba listo para enfrentar el futuro, y comprendía que el verdadero viaje apenas comenzaba. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia conmovedora. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.